rápidamente al libro de Efesios, capítulo 6, verso 11, un libro muy conocido. Hemos sacado mucho provecho, ¿verdad? Muchas enseñanzas, muchas prédicas acerca de este pasaje del capítulo 6 de Efesios. Amén. ¿Está usted ahí en Efesios capítulo 6, verso 11? Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el nombre del Señor oramos. Padre, muchas gracias. Te damos gloria, te damos, Padre, honor. Señor, vístenos día a día, haznos fuertes, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. El mandato es, Señor, tomar, Dios mío, aleluya, la armadura tuya, poder sacar, Dios mío, aleluya, ventaja a lo que el enemigo quiera, Señor, hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, aleluya, que cada uno tenga, Señor, la mente, tenga el corazón dispuesto, Padre, para escuchar tu palabra. A ti damos gloria y honor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El tema de esta hermosa hora es abastecidos, ¿verdad? ¿Cuántos han sido abastecidos por el Señor? Esta palabra abastecer o abastecido es, aleluya, proporcionar todo lo necesario. En otras palabras, cuando yo miraba esta palabra, es nutrir, es crear. ¿Sí me entiende? Es nutrir, es crear, tener todo lo necesario. Si volteamos a ver a unos países que están en decadencia de alimentos, podemos ver, ¿verdad?, la necesidad de abastecimiento en esas vidas, en esos niños, en esos adultos. No crecen, no se desarrollan de acuerdo cuando una persona está abastecida. Por eso esta palabra es muy necesaria para la vida del cristiano. El Señor ha proporcionado todo lo necesario para un cristiano. El Señor no ha dejado, le quiero decir de esta manera, sin dar, sino que Dios lo ha dado todo para la vida de cada individuo que está caminando en sus caminos, el que está perseverando, aleluya, en sus caminos. No estamos desnutridos, sino estamos llenos. Tenemos todo a mano llena. Amén. En todo. Y es lo que quiero tocar desde el antiguo tiempo hasta en estos días, cómo el Señor ha suplido, ha llenado. El malagradecido es uno, ¿verdad? O el que no ha fijado, el que no se ha dado cuenta de lo que tiene, es uno, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas personas dentro de las congregaciones que están viviendo de esta forma. ¿Estamos aquí? Mire, rápidamente como introducción, el ser humano en general trata de abastecerse por sus propios medios. ¿Es necesario? Sí. En lo que es lo literal, en lo que es lo secular, el ser humano en general siempre trata de abastecerse por sus propios medios. Y es necesario abastecerse y prepararse, sí, es necesario. En lo que es lo secular, en lo que es nuestra vida, pero en lo que quiero hacer la diferencia en la vida secular y la vida espiritual, hay una gran diferencia. El hombre podrá estar abastecido secularmente, pero ¿qué pasa con su vida espiritual? El hombre o la mujer puede estar abastecido literalmente, pero ¿qué pasa en su vida espiritual? En el capítulo 16, verso 26 del libro de Mateo, el Señor nos hace una advertencia y nos llama la atención a que giremos de vista, a que pongamos la atención a lo que Él nos va a decir. Capítulo 16, verso 26 de Mateo. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Escuche bien.
si ganare todo el mundo y perdiere que su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? ¿Por qué? Por su alma. Algo muy importante, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Está diciendo de ganar todo el mundo, hacerse de todo. Pero hay algo necesario: y perdiere su alma. Mire, si ganare todo el mundo, podemos hablarlo en lo plural, todo el mundo, pero hay algo que es en singular, que es el alma, cosa que el hombre no le presta atención, cosa que el ser humano no se da cuenta. Entonces vemos y nos damos cuenta, hermano, que si en lo espiritual no estamos abastecidos o no hemos tomado lo que Dios ha suplido en nuestra vida, somos miserables. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? La Biblia nos cuenta y nos da el relato de aquel hombre que dijo: mis graneros me han quedado pequeños. Estoy parafraseando. Voy a hacer algo, voy a derribar estos graneros y voy a hacerlos más grandes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes has obtenido, gózate, deleítate. Pero una voz del cielo dijo: necio, lo que has provisto, ¿para quién será? Lo que te has abastecido, literalmente o secularmente, ¿para quién va a ser? Mire, lo que quiero hablar es de abastecidos, ¿verdad? Por eso es de que me fui al capítulo 6, verso 11 de Efesios. Dice: vestíos, dice, de toda la armadura, dice. Es un mandato para un creyente. Hay que cumplirlo, hay que hacerlo, hermano. Y quiero abrir esto, el primer punto. Dios siempre ha sido abastecedor de todo desde el principio. Unos ejemplos que quiero traer para que vayamos comprendiendo la enseñanza de esta mañana. Génesis capítulo 3, verso 21. La Biblia nos habla de la primera pareja, y lo hemos predicado y hemos hablado, y no voy a enfocarme mucho en lo que es, aleluya, la vestimenta que ellos tomaron, pero quiero darle a entender cómo Dios abastece a las personas. Capítulo 3, verso 21 del libro de Génesis. ¿Está usted por ahí? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? De pieles, y los vistió. Hemos visto y hemos encontrado el relato que estos se habían vestido y se habían abastecido de cosas que a Dios no le agradó. Yo le quiero decir en esta hermosa mañana: Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Nosotros como hombres estamos siempre haciendo cuentas, mirando si nos sale o no nos sale, si nos va a ir bien o no nos va a ir bien. El problema de mucha gente: sabe de que Dios es bueno, pero ¿por qué no lo sigue? Sabe que de Dios encuentra todos los beneficios habidos y por haber, pero ¿por qué no se agarra de Él? Dios siempre da lo mejor. Yo lo que quiero poner en su mente en esta hermosa mañana es de que Dios siempre va a dar lo mejor. Y aquí en este único versículo podemos sacar los beneficios de Dios para el hombre. Ha abastecido el Señor a cada uno de los que estamos aquí, y no con cosas inservibles, sino que nos dio lo mejor.
Hermano, ¿cómo es de que estos hombres, y cómo, por eso siempre hablamos de cómo nosotros, siendo indignos, que no merecíamos nada, cómo Dios todavía beneficia a las personas? Usted le quita los beneficios a los que quiere. Por ejemplo, si algo pasara en su hogar, en su familia, usted corta los beneficios. Nadie después de un divorcio va a decir, bueno, allá va mi mujer, o allá va mi exmujer, allá va, aquí está. No, le quitó los beneficios. Llegan hasta los tribunales al pleito, ¿verdad? A resolver para únicamente el hombre o la mujer decir, ya no toca nada de lo que a mí me pertenece. Quitarle todo. Quitarle todos los beneficios. Ya no va a ser abastecido. La cuenta del banco ya no va a estar a la mano. Ninguno que haya hecho eso. Bueno, dejemos la cuenta ahí, agarras cuando quieres. Nadie. ¿Sí, verdad? Lo que quiero dar a entender es eso. Pero como Dios todavía deja al alcance y nos busca. No buscamos nosotros a Dios, Él nos busca a nosotros. Como la cuenta de Dios sigue abierto para todo aquel que quiera venir y abastecerse de Él. ¿Sí me está entendiendo el punto, verdad? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacíamos nosotros al ver a estos dos que habían fallado? Definitivamente quitarle los beneficios. Se acabó, ya estuvo. ¿Para qué abastecer a malagradecidos? ¿Sí o no? No te lo mereces. El Señor llega y se da cuenta de su pobreza espiritual y su pobreza literal de aquí de estos. Miró el Señor que había necesidad de cubrirlos. Pero no solamente, aleluya, ponerle túnica de pieles, sino que hay que ver detrás del sacrificio la sangre. Para poder cubrir a estos tipos había que sacrificar animales inocentes, sin culpa, para cubrir a culpables. ¿Cómo es eso, verdad? Había que sacrificar algo inocente para cubrir a alguien que se lo merecía, que merecía la muerte, que merecía muchas cosas, merecía el infierno, pero que Dios los cubre. Mire, hermano, cuando yo miraba esto, el grande amor de Dios, el amor de Dios, por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo abasteció, y no quiero ir, aleluya, a lo último, pero quiero decirle, mire, hermano, el sacrificio que Dios hace, el amor de Dios para sacrificar algo inocente, para proveer de pieles, para cubrir a Adán y a Eva, que merecían la muerte. ¿Abasteció Dios? Sí, abasteció. Entonces, hermano, mire, esto es lo importante de ver la Biblia, de encontrar en la Biblia cómo este pasaje nos da un claro ejemplo de que Dios abastece desde el principio. Nadie podrá llegar ante Dios y decirle, yo no tuve la oportunidad como aquel, como aquella. Todos tuvimos la oportunidad en el Señor. Amén. Eso es lo importante. Hebreos capítulo 9, verso 12. Mira, hermano, es muy necesario. Hebreos capítulo 9, verso 12. Encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, cosa muy importante. Y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Cómo, aleluya, la Biblia nos da a entender cómo Dios abastece. Y vamos a ir a otro pasaje más adelante. Estoy hablando cómo Dios abastece. En el capítulo 7 de Génesis, me llamó muy, aleluya, la atención una vez que James daba un mensaje. Mire, aquí vamos a encontrar en este pasaje la fabricación del arca, la entrada de los primeros hombres al arca, ¿verdad? De Noé. Hermano, que Dios iba a hacer tan importante en la vida de Noé. Viene el gran diluvio. ¿Y sabe por qué le mencioné? Porque me acuerdo de los mensajes siempre y vienen a mi vida. Dios hizo el primer arca o el primer barco y nunca naufragó, nunca se destruyó. El hombre hizo su nave, su yate, y lo llamó ni Dios. ¿Alguien se atrevió a decirlo? Ni Dios puede hundir esto. Si lo hubiera hecho Dios, lo hubiera hecho desde el principio. Lo hizo un témpano de hielo, lo hundió. A pesar de llevar toda la tecnología, todo lo... Escuche, hermano, yo por eso le digo, Dios ha abastecido de lo mejor a las personas. El arca tipificando a Cristo. Amén. El arca de salvación, Cristo. Miren lo que dice aquí en Génesis capítulo 7 en adelante. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Mire, hermano, Dios, lo que yo saco de este pasaje, y ustedes podrán sacar mucho más. Dios había mandado a construir a Noé el arca, fielmente obedeciendo Noé al mandato de Dios. Dios le había abastecido con todo, le había dado lo necesario para construir el arca. Hermano, era para su salvación. Para Noé era su salvación. Todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te ha abastecido, te va a servir. Dios no te ha dado algo para echarte a perder. Dios te ha dado, aleluya, el abastecimiento de tu vida para tu salvación. Mira, hermano, cuando le dice en este pasaje la seguridad de Dios a la obediencia de sus hijos, le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Y le dice las palabras que cada uno de nosotros, el Señor lo va a repetir en aquel día: siervo mío fiel. Aunque aquí le dice: porque a ti he visto justo delante de ti, delante de mí. Porque a ti he visto justo delante de mí. El Señor le dirá a las personas en aquel día, a los que perseveraron, a los que estuvieron constantes, les va a decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra tú. Ahora, Dios lo estaba mandando con tenedores a la guerra. Dios lo estaba mandando sin ninguna provisión a Noé en ese diluvio que se iba a desatar, en esa estadía que iba a estar. Al rato le doy el dato más o menos cuántos días estuvo Noé en el arca. Pero Dios no lo manda a Noé solo. Dios ha abastecido a Noé. Aparte de que entran los animales, los puros e impuros, al primero que se les da el lugar para entrar es a Noé.
Dios no le va a decir a la jirafa, entra rápidamente. No, le dice a Noé, entra tú. Eres tú el poseedor. Eres tú el que vas aleluya, a obtener la corona de la creación. Por eso siempre hablo, el hombre, la corona de la creación del Señor. Le dice a Noé, entra tú y toda tu casa. Mire, hermano, ¿sabe cuánto estuvo Noé en el arca? Aproximadamente de 360 días a 370 días. Después de que empezó el diluvio, Noé no sale cuando se termina el diluvio. En el 7:24 usted va a encontrar que Noé estuvo 150 días a que empezara a descender el agua. De 360 días, 370 días, escuche bien, que de ganas de estar en un lugar, sí, que haya entradas. ¿Cuántos nos ha llevado feo, verdad? Que no haya entradas, nomás haya salidas. Es duro. Uno podrá decir, no, pues yo hice ahí un cochinito, pues ahorré y pues me entiende de eso. Pero llegará el día en que eso escasee. Pero cómo Dios abastece a las personas. 370 días, había que darle de comer a los animales. El primordial, la familia. Pero cómo el Señor ha abastecido. Por eso cuando estamos en Cristo somos abastecidos, no carecemos de nada. Cuando te sales de Cristo, ahí el detalle. Hermano, cuando yo me daba cuenta de esto, 370 días en el arca, teniendo todo lo necesario, viviendo, yo le voy a decir, los que estaban incómodos, los que estaban, los que habían perdido, los que se quedaron, los que no entraron, pero desde el primer día que el Señor le dice a Noé, entra, y el Señor sella la puerta, los que se quedaron desabastecidos fueron aquellos, los que no quisieron obedecer la predicación de la palabra del Señor. Por eso, hermano, cuando yo veo este pasaje, usted puede entender de que nosotros estamos ya adentro y estamos abastecidos. Los que no están abastecidos son aquellos, los que están afuera. Los jóvenes están abastecidos, las jovencitas están, pero ¿para qué buscan allá afuera? O dijo un hermano, voy a tirar 2, 3 anzuelos a ver qué pica primero. Dios, aleluya, tiene el control, Dios sabe, Dios maneja todo. Estamos abastecidos. Cuando entra Él, ese día, hermano, mire, le voy a decir una cosa, y quiero que usted se lo lleve en la mente. Ese día se le acabaron las críticas que tenía que aguantar Él. Ese día se acabaron las murmuraciones que Él. ¿Usted cree que los de afuera no se burlaban de Él? Pero entró. ¿Qué es lo que le quiero decir? Entrando en Cristo se van a acabar las murmuraciones. Se van a acabar. ¿Por qué? Hermano, estás vestido del Señor. Y con eso puedo abrir lo que es la armadura de Dios. Cosas muy elemental y muy esencial para un joven, para un adulto que quiere tener una vida en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve usted si lo traemos a estos días? Pablo toma una referencia o un modelo de un soldado romano.
de un soldado romano. ¿Cómo se mirará usted? ¿O cómo se ve usted? ¿Le da vergüenza? Nadie quiere, hermano, nadie quiere andar por la calle vestido como un soldado romano, ¿verdad? De aquella época, con esa armadura. Pero Dios sí nos quiere ver, hermano, tomando la tipología de eso, de cómo debe de estar vestido, de cómo debe de estar abastecido. Si no estás abastecido de la armadura de Dios, he ahí el problema, he ahí te sientes cansado, he ahí te sientes angustiado, he ahí te irritas, he ahí viene el enojo, viene la desesperación. ¿Por qué? Porque no estás abastecido de la armadura de Dios. Pero dejamos eso para después. Vemos en la Biblia, estos hombres fueron abastecidos. ¿Y qué puedo hablar más de Abraham? Puedo hablar más de Isaac, de Jacob, que fueron abastecidos por el Señor. Pero quiero hablar algo muy importante. En el capítulo 78 del libro de Salmo, quiero hablar de esta nación setenta y ocho. El verso 8 en adelante, un claro ejemplo. Mire, dice la Biblia: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel. ¿Para qué? Para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda el día de la batalla. No guardaron ¿qué? El pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había ¿qué? Mostrado. Mire, sigamos. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Mire, hermano, el abastecimiento que Dios le dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Hermano, ellos salen de Egipto, salen abastecidos por el Señor. Los cuidó. La Biblia nos habla de la seguridad literal que ellos tuvieron el Señor. El Señor fue guía para ellos. En todo el sentido de la palabra, Él los guió con seguridad. No quería que nadie de ellos les tocara algo, les tocara. Mire, qué tanto es el abastecimiento de Dios, que no quiso que los egipcios se acercaran a su pueblo. Cuando estaban los egipcios ya por lograr una vez más, porque ¿sabe qué? Y pensó el enemigo, están rodeados, dijo, no tienen salida. Dios les hace un camino en medio del mar, abre, caminan, pasan como si que fuera en tierra seca. El frío en el desierto, el calor en el desierto, la seguridad de andar con Dios, de ser abastecidos por el Señor. Y ellos, ¿qué pasa? Se rebelan. Pero voy a hablar de cómo Dios ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Se rebelaron. Dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto.
Tentaron a Dios en su corazón, mire, pidiendo comida a su gusto. Mire, hermano, ¿por qué pedían? ¿Por qué deseaban? Si estaban abastecidos. Nunca les faltó la provisión de Dios. La Biblia nos habla, y esto es el pasaje que vamos a leer. Mire, diciendo, el verso 19, hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió en el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Hermano, les había dado de todo. ¿Cuánta gente hoy en día Dios los ha abastecido de todo y no están agradecidos? ¿Qué le hace falta? ¿Qué nos hace falta? Hermano, el libro de Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 10 del primer libro de Corintios, dice la Biblia que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros no los hagamos. Yo no entiendo a las personas. Lo vuelvo a repetir una vez más lo que dije anteriormente, teniendo todo con Dios y no quieren. No quieren. Tienen todo. ¿Por qué? Si vienen de una vida maltratada y vienen al Señor, su vida es restaurada, su vida es, hermano, hay un cambio tremendo en la vida de la persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas personas se vuelven contra Dios? Mire, hermano, Dios les abastece, sí. Nunca dejó a Israel hasta que, hermano, Dios les había dicho: los voy a llevar en una tierra donde fluye leche y miel. Mire, hermano, Dios no podía dejar de abastecer a Israel sin que antes no los introdujeran a la tierra prometida. Antes de que entraran a la tierra prometida, Dios no iba a violar su pacto. Dios les había dicho: los voy a abastecer llegando, y ustedes meten su pie a la tierra prometida hoy. Pero sin embargo, Dios les dice: ahí van a haber viñas que ustedes no plantaron, ahí van a haber casas que ustedes no edificaron. Dios ya les tenía preparado para ellos algo especial también. Dios abastece en el desierto y Dios tiene preparado un plan especial. Dios ya tiene preparado todo para que su pueblo goce. Eso es, hermano, lo que nosotros como iglesia debemos de entender. Dios nos está abasteciendo, pero llegará el lugar, llegará el día que hay un lugar que la Biblia dice: la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial. El día de hoy, hasta el día de hoy, Dios abastece a cada uno de los creyentes. La Biblia nos habla, y ahí quiero introducirme en el capítulo 6 de ahí de Efesios, verso 11, el que leímos. Mira, hermano, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿qué? Del diablo. El Señor nos manda, y lo vuelvo a repetir una vez más: vistámonos de su armadura, vistámonos de lo que Él ha abastecido para nuestra vida, nos está dando. El creyente no puede carecer, el creyente no puede, hermano, decir: no tengo nada. El creyente tiene
todo en el Señor. Por eso hablo, gracias a Dios que estuvieron los jóvenes con nosotros ahora. ¿Por qué hay jóvenes que no quieren someter su vida a Cristo Jesús? ¿Por qué hay jóvenes que no quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué es más llamativo lo que está afuera que lo que está en las Sagradas Escrituras? ¿Ustedes quieren cumplir sus sueños? ¿Lo van a cumplir cuando sepan que es temer a Dios? ¿Ustedes quieren llegar a ser exitosos en la vida? Sí, van a llegar a ser exitosos cuando sepan el temor de Dios o el temor hacia Dios. No es un espanto, no, sino que es, aleluya, reverenciar su magnífico y su santo nombre. Los placeres de esta vida y los deleites de esta vida se pueden presentar como se le presentó a José en la casa de Potifar. Y algo que ustedes como joven deben de pensar, que el pecado es tan feo, tan viejo, pero el sueño de Dios, la visión de Dios es tan fresca y tan hermosa que no se puede tomarlo por algo inservible, sino que debemos de guardar. Cuando usted lee el pasaje, que cuando José sale corriendo, porque él sabía que la visión que él había tenido, el sueño que había tenido, era algo especial, algo hermoso, para dejarlo tirado en ese momento con la mujer de Potifar. El pecado es horrible, mas el sueño de Dios, algo extraordinario, algo precioso, algo hermoso. Hermanos, ¿estamos abastecidos? Sí, estamos abastecidos. Aquí en ese pasaje, como le vuelvo a decir, José estaba, hermano, en su, tan joven él, sin padre, sin su madre, viviendo en una tierra extraña, pero no se contaminó con los de la tierra extraña. Por eso a mí me da tristeza cómo ahora en día los jóvenes que son más preparados son seducidos, son influenciados. Se supone que estamos viviendo en la era del siglo XXI y donde todo es más fácil, se puede hacer las cosas. Puede usted llegar e instruirse, puede usted llegar y ver muchas cosas que pueden ser gratificantes para su vida, pero ¿cómo son convencidos? Son arrastrados los jovencitos, las jovencitas al pecado. Y cómo José pudo soportar eso. ¿Por qué? Porque estaba abastecido del Señor. Ahora en día, hermano, nosotros debemos de tomar la armadura del Señor, ponernos las armaduras del Señor. Esta es la vestimenta de un cristiano. Pero ¿qué hacen ahora? Ahora quieren vestir apretados, ¿verdad? O quieren vestir con unos cortes medio raros, ¿verdad? Sí. O quieren vestir bien, ¿verdad? Las muchachitas quieren mostrar más. No tienen, se quieren poner para que tengan. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora todo quieren alterar. Así le podemos decir, ¿verdad? Le vuelvo a hablar una vez más, los muchachos, ¿verdad? Depilándose las cejas, ¿verdad? Todo eso, ahora el make-up ya no es no solo para mujeres, sino para hombres también, que se andan polvoreando la cara, ¿verdad? Y dándose retoques, ¿verdad?
Denle un aplauso al Señor, aleluya. Pero la armadura, por eso Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. La vez pasada hablé y dije: ¿quieres modelar como un cristiano? Vete a Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. ¿Quieres tener una vestimenta de un cristiano? No me voy a meter en controversia con la gente que esto es pecado, esto es... No, vaya a Efesios capítulo 6 y usted va a ser perfectamente instruido con la ropa, con la armadura que Dios quiere para un cristiano. Jóvenes, ¿ustedes quieren vestir como un cristiano? Vayan a Efesios. Tomen la armadura de Dios. Dios no está viendo, aleluya, tu ropa exterior. Él está viendo cómo estás vestido delante de Él, porque lo que Él quiere primero, que le hagas frente a las acechanzas de alguien que no juega, de alguien que lo viene haciendo. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Qué hay jóvenes de qué? De 20, de hasta 30 años, podemos decir, 30 y algo de años. Satanás lo viene haciendo por miles de años. Miles de años viene haciendo estas cosas. ¿Y tú crees que le vas a dar lecciones a este? No, por eso el apóstol Pablo escribe y dice: vístanse de la armadura. Yo le quiero hacer la pregunta: ¿cuántos, aleluya, están militando? Cuando hablo de militando, están en la milicia del Señor. ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? ¿Por qué los jóvenes no se comprometen? Amén. Para ponerse la armadura de Dios, hermano, la Biblia nos manda y nos dice: ¿sabe por qué hay que vestirnos de esa manera? En primer lugar, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. La lucha no es con tu hermano. El espíritu de lujuria, el espíritu de vanagloria que se suelta, no viene de tu hermano. El espíritu de sensualidad que se suelta no viene de tu hermano. Esos son demonios. Miren lo que dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. El espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación que se suelta en los muchachos, esos vienen de las tinieblas, del mismo infierno. La concupiscencia, el deseo desmedido. Cuando, hermano, por eso es necesario tocar estos puntos. Ahora, para vender, la gente tiene que mostrar. Aunque no quiera vender, para atraer quiere mostrar. Así es. Ahí en las redes se va a encontrar usted muchachitos con el cuerpo, ¿verdad? Semidesnudos, enseñando sus músculos, queriendo atraer a mujeres jovencitas. Y no dejamos atrás las mujeres, las jovencitas enseñando también. Todo es una barbaridad. Pero ¿cómo puedo detener eso? ¿Cómo puedo hacerle frente a eso? ¿Cómo puedo hacerle frente? ¿Cómo puedo pelear contra ello? Con la armadura de Dios. ¿Cómo puedo detener que no lleguen a mi mente, a mi corazón? Un corazón que el Señor, aleluya, ha provisto, un corazón que el Señor ha abastecido. Y Satanás quiere robar lo que el Señor ha provisto en mi vida. Yo hablé de las generaciones hace como unas 2 semanas atrás. En Jueces, el claro ejemplo. Una generación que fue abastecida y una generación que se le fue quitado todo. Huían.
huían de sus enemigos, se encuevaban de sus enemigos. Venían los madianitas y barrían con todo. Venían los filisteos y tomaban cautivo lo que ellos querían. Es triste. ¿Por qué? Por no ponerse la armadura de Dios. Es que me voy a ver mal, dice la gente. Si yo demuestro que tengo la armadura de Dios, para la gente va a ser algo ridículo. Viviendo en siglo XXI, los muchachos van a ser juzgados. Uy, qué feo, si esta es la moda de hoy. Miren lo que Satanás hace, decirte, esta es la moda de hoy. Esa ya es ridícula. Y por eso que muchos no están en la casa del Señor. Y si están, no están comprometidos. ¿Verdad? Eso es lo que el mundo te va a decir. Pues actuemos como el mundo. Por eso abrimos otro y decimos, por eso en la casa de Dios hay muchos hipócritas. Viviendo su vida doble. Estamos aquí, ¿verdad? Esta enseñanza, hermano, o esto, aleluya, que estamos, el adoctrinamiento que estamos dando a la iglesia, no es para acusarlo, es para ver verdades, para despertar. Entonces, hermano, cuando vemos que queremos modelar, mire el mundo cómo modela sus trajes. Las pasarelas, le hablé también de las pasarelas, cómo el mundo está ahí viendo cuál es la moda de hoy en día. Unas modas raras, extrañas, ¿verdad? Unos vestidos que, ¿verdad? Metálicos, ¿verdad? Algo. Pero dice, ¿y si se lo pone la gente? Aquí quizás no, ¿verdad? Pero usted va a las ciudades grandes, la gente anda vestida de esa manera. Va uno a las ciudades grandes y se queda viendo uno, wow, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, cuando nos vestimos de la armadura de Dios, el enemigo no va a poder. Dice la Biblia, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje en medio, el que es el verso 12, atrás estaba el verso 11 que le dije, la armadura de Dios, y este pasaje del verso 12 nos está declarando contra quién es la batalla, contra quién es la lucha. En el verso 11, otra vez vuelve el apóstol Pablo a cargar contra los cristianos y les dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Después de una batalla, después de lo que te ocurrió ayer, el apóstol Pablo dice, hoy tienes que estar una vez firme. Tienes que estar firme. No, pues lo de ayer peleé con el enemigo. Deja que te voy a decir algo. Él va a venir más fuerte. Él va a cargar más fuerte contra ti. No me pudo botar. Pero si hoy no estamos firmes, nos va a derrumbar, nos va a botar. Por eso, hermano, usted que está en esta hermosa mañana aquí en la casa de Dios, yo le quiero decir, no baje la guardia. No baje la guardia. Nos hablaron acerca de aquel atalaya que habla el libro de Ezequiel. Él tenía que ver, él tenía que estar atento. La Biblia siempre une esas dos cosas. ¿Cómo podemos estar velando? ¿Cómo podemos estar resistiendo en todo tiempo? No hay cansancio cuando tenemos la armadura de Dios.
No hay cansancio. Estoy hablando en el sentido espiritual. Aunque literalmente estamos cansados. Literalmente quizás tenemos sueño. Tuvimos una noche ayer fuerte, ¿verdad? Quizás desvelados. Pero en el espíritu estamos resistiendo. Estamos firmes. Entonces, hermano, dice aquí, tomen todo. Tomen todo. Mire, le quiero decir esto, hermano. Cuando usted toma toda la armadura de Dios, no le va a permitir hacer cosa extraña en la presencia del Señor. Sabe, conoce. Solamente aquellos que no toman la armadura de Dios pueden hacer cosa extraña. Y eso, déjeme le explico eso. Venirse delante del Señor como si que no ha pasado nada. Como la mujer que habla proverbios, que limpia después de que ha comido, limpia su boca y dice, yo no he hecho nada. Por eso, hermano, es necesario la armadura de Dios en nuestra vida. No nos dejará mentir, no nos dejará falsear. Reconoceremos cuando estamos en el error, ¿verdad? Mire, yo siempre le digo, estoy parado en este lugar, primero por la misericordia de Dios, y segundo lugar, quiero amanecer bien con mi esposa y ella bien conmigo también, porque sería hipócrita que yo estuviera aquí hablando de la armadura de Dios cuando yo carezco de ello. ¿Sí o no? Me estoy engañando yo mismo, dando a entender al pueblo, vístase así, pero yo no me he visto. Escuche. Y sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sabiendo de que hay en el mundo espiritual, en las regiones celestes, que hay alguien que quiere botar mi vida, que quiere derrumbar mi vida. ¿Ustedes pueden resistir en el día malo? Sí, cuando tienen la armadura de Dios. Jóvenes, dirá, muy mala decisión que tomó el hermano en dejarnos aquí. Pero le quiero dar el consejo, hermano, joven y jovencita. Ustedes tienen que tomar una posición vigorosa, de resistencia, de valientes. Colocarse, mire hermano, en esto de resistir es colocarse enfrente de un adversario y no dejar que los domine. ¿Sí? El pecado o la seducción va a estar ahí. Ahora, resistir no es salir corriendo, no, resistir es estar en la plena lucha. Se presentó, hay que estar, aleluya, resistiendo, colocarme frente a frente contra mi adversario, mantenerme firme con la ayuda del Espíritu Santo y vencerlo. Es interesante cuando la Biblia habla de resistir. Y eso es un ejemplo claro que siempre hemos hablado, no solamente los antiguos, sino también en el Nuevo Testamento. Ayer nos hablaron de un capítulo de la Biblia, el capítulo 16 de Hechos, cómo resistieron los apóstoles. Pablo y Silas resistieron en la adversidad, en el momento. Sabe que venía David, venía a traerles quesos, a ver cómo estaba el campo de batalla. Empezó a resistir en primer lugar a sus hermanos y después empezó a resistir la voz del enemigo. Empezó a estar frente a frente con su adversario. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor le dio la victoria.
Por eso, hermano, resistir. Tomen. El apóstol Pablo da la lista de lo que nos tenemos que poner. Del verso 14 al 18 o al 17, tenemos la lista de lo que tenemos que ponernos. Pero usted ya lo sabe y yo sé que usted ya lo conoce. El verso 18 es el que quiero tomar y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuántos jóvenes amadores de la oración hay aquí? Uno por uno, no los puedo distinguir a todos. ¿Cuántos jóvenes amadores de la oración hay aquí? ¿Cuántos jóvenes que pueden velar con súplica en el Espíritu? ¿No han aprendido eso? ¿No saben eso? ¿Quieren que papi y mami lo hagan por ustedes? ¿Quieren que su líder saque pecho por ustedes? Jóvenes, si no han aprendido a velar, a orar con súplica en el Espíritu, no están en nada. No están en nada. Son presa fácil. Es lo que el enemigo está buscando. Por iniciativa propia, ve a la presencia del Señor. No cuando nosotros lo digamos, no cuando tu líder lo dice. Por iniciativa propia. Hoy voy a estar en la casa de Dios, voy a gemir, voy a postrarme, voy a rogarle al Señor. Estás sin defensas. Estás sin armaduras. Necesitas orar, velar y suplicar en el Espíritu. Porque no tienes amparo. Así como muy callada la sala, ¿verdad? Y dice: y velando en ello con toda perseverancia. El Señor te ha abastecido, sí. ¿Verdad que cuando empezó la enseñanza, verdad que cuando empezó aleluya, esto, todos andábamos con, ¿por qué se quedaron tan callados? ¿Por qué se acabó el ánimo? No vengo a juzgarlos, solamente vengo a exhortarlos conforme la palabra del Señor, que empiecen a abastecerse, que empiecen a llenarse, que empiecen a tomarlo del Señor. Vamos a fracasar si no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Vamos a fracasar. Velen, oren. Los músicos, estar velando, orando, suplicando al Señor. Señor, que tu pueblo, aleluya, sienta tu presencia, que tu pueblo se llene del gozo tuyo, Señor. Pero si ni ellos están gozosos, ¿cómo va a estar gozoso el resto del pueblo? Los diáconos, diaconisas, Señor, que tu pueblo cuando entre a este lugar vea tu gloria. Que al darle la mano, que cuando entre le abra la puerta, sienta desde ya que hay refugio en ti, que hay un descanso en ti. Pero si no oramos, el espíritu que trae aquel se nos pega a nosotros también. Debemos, aleluya, tomar en serio lo que es la palabra del Señor. Estuvo muy cruel el mensaje ahora. No es cruel, es como dijo el hermano Nico, repetimos nada más lo que la palabra de Dios dice. Es necesario, es necesario. Es necesario
tomar la armadura, abastecimiento, abastecidos estamos. De todo tenemos en la palabra del Señor. No podemos negar de que nos haya hecho falta. No, el Señor nos ha dicho, si estamos desconsolados, Él es nuestro consolador. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y mucho más que podemos hablar, y mucho más que podemos agregar a la palabra abastecidos. El Señor en el capítulo 55 de Isaías dice: vengan todos los sedientos, yo los abastezco. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 15 en adelante, usted va a encontrar aquella iglesia que decía que tenía todo. El Señor le dijo: no, ven, compra de mí oro refinado y sea rico. Ven y compra de mí colirio para que sanes tus ojos. Ese es el abastecimiento del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Joven, te suplico en el amor del Señor. ¿Quieres ser igual como el anciano, como el hermano maduro que está aquí? Vístete de la armadura del Señor. Solamente para gente madura es eso. Quizás te vas a ver decir, tus amigos, tus amigas, te vas a decir: tan ridículo. Pero qué precioso que el Señor te levante el dedo y te dice: así te quiero ver vestido. Eso es lo que yo quiero. ¿Has entendido mi palabra? ¿Has comprendido mi palabra? Mis palabras no han pasado en vano. Así triunfó David. Por eso que vemos a David, hermano, cuando él se sentía solo, cuando él se sentía, él sabía que Dios era su refugio. En el Salmo, me gusta hablar mucho del Salmo 18, como él llama: solo mi protector, mi refugio, mi habitación, mi roca. Es que el abastecido, hermano, habla de esa manera. ¿Quieres vivir una vida en demencia, en decadencia? Eso ya depende de ti. Eso ya depende de ti. Amén. Hemos concluido. Bendito es el Señor, que Dios nos ha dado la victoria. Llévelo en su corazón, llévelo en su mente. Medite, reflexione en este día o los días que vienen. Les hice el llamado a la oración porque necesitamos jóvenes que se empiecen a involucrar en la oración. A ver si le digo a la hermana Areli un día de estos que ponga cada uno de los jóvenes para venir a orar el día martes, a ver qué tal funciona. Despertar en ustedes la profesión. Saben que su profesión, la que tienen en el Señor, es muy grande. Ustedes deben de saber que son de esta casa del Evangelio, precioso mensaje, preciosas nuevas de salvación. Ustedes pertenecen a ello y deben de ejercer tal como la Biblia dice. A ver si le digo a la hermana Arely que cada uno tenemos ¿cuántos jóvenes tienes, James? 12. Bendito Dios, para 4 meses tenemos ahí. 4 por 4 son, sí, 4, algo así. 12 jóvenes. A ver qué tal funcionan. Amén.